Hola, soy Leifer Hoyos Madrid, soy de Colombia, soy artista plástico de la Fundación Universitaria Bellas Artes, historiador de la Universidad Nacional de Colombia, soy de Medellín, he hecho del lenguaje del vestido un lenguaje plástico contemporáneo y actual. Asegurarme de vivir fue encontrarme con el arte, pero también con una abuela que me enseñó pues como a dibujar desde sus limitaciones, ¿cierto? Yo recuerdo que una vez tenía menos de 5 años y yo le decía a mi abuela como que yo quería dibujar con hojas. Entonces ella me dio hojas de un cuaderno, pero yo quería era las hojas de las plantas, ¿cierto? Yo quería dibujar sobre las hojas de las plantas, de los árboles, y 20 años después, cuando yo ingreso al pregrado en Artes Plásticas en Bellas Artes, me doy cuenta de que las hojas también se vuelven un soporte de creación plástica, que todo en el arte contemporáneo hoy puede ser susceptible de ser arte o de potenciarse como una materia de creación. Entonces para mí también fue muy importante y muy bello haber tenido una abuela que se acercara al jardín, unas tías que cultivaran plantas, entonces era como estudiar en una escuela que no era como el modelo de prisión donde ahora pretenden enjaularnos y enjaular a los niños y niñas y adolescentes, sino que la escuela tenía jardines, había rosales, mangos, arbustos, pinos, y eso yo creo que influyó mucho en lo que más adelante sería mi obra y sería mi fascinación por el jardín, ¿no? Entender las flores. Yo crecí en una casa, o mi primera casa fue una casa en un pueblo en el nordeste de Antioquia, y la casa tenía solar, entonces jugaba con mi abuelo a enterrar las figuras del pesebre, a recolectar flores del jardín. Entonces era un lugar lleno de naturaleza, que eso más adelante se volvió muy importante en mi obra: coleccionar florecitas, almacenar flores, y eso permitió que una obra como es Ornatus Natura me asegurara vivir una experiencia tan importante como ha sido la participación en Raíz. Pero antes de Raíz, que ha sido un proceso maravilloso, fue Ornatus Natura, y esa primera raíz de Ornatus Natura fue un asunto muy logrado y muy luchado, porque mi abuelo me ayudó a recolectar las primeras hojas de esos jardines, de esas cápsulas vestimentarias en la ciudad, ¿cierto? En el barrio Castilla donde vivíamos. Yo venía al centro y iba a la placita de flores por cada floristería a recolectar las flores que ya no se vendían al público, a sacarlas de los containers, de los basureros, porque a veces eran tipo exportación, y cuando una rosa pues está partida o medianamente oxidada ya no puede salir al exterior, entonces tiene que desecharse. Yo recogía todo ese material vegetal y la casa se fue convirtiendo en un taller de secado floral. Eso me ha permitido asegurarme de vivir en un mundo que yo he creado para mí desde un oasis, entender el jardín como un oasis de paz, como un remanso de paz en medio de lo que es la ciudad, un poco el infierno que es la ciudad contemporánea, con sus buses, carros, choques, problemáticas sociales en América Latina. Nos hemos olvidado un poco de vivir, de asegurarnos de vivir una vida tranquila por sumergirnos en una vida del caos, en una vida que a veces no siento que no es del todo nuestra, sino que es como la vida que el sistema propone y que hay que seguir porque hay que seguir, pero que no es así, ¿cierto? Entonces cuando yo voy como a esa infancia es bien importante, la cercanía con las plantas, la cercanía con las flores, porque eso va a estar presente a lo largo de toda mi carrera y de toda mi formación como artista plástico. Recientemente fui convocado a la exposición Raíz, o el Jardín de las Delicias, por la Sala de Arte Sura, la Sala de Arte Suramericana de Seguros, donde Solastrid Giraldo, la curadora encargada de todo este proceso, me convocó. Ella había conocido mi obra en 2015, como se presentó en la Cámara de Comercio Sede Centro,
en Medellín. Ella estuvo presente allí y pudo observar esas obras en algún momento, en 2016. Ella me tendió también el planteamiento de presentarla, pero había sido como muy sobre el tiempo y yo le dije, no puede ir porque es una obra que requiere de tiempo, de recolección de las hojas. Para esta exposición el equipo de jardinería de la compañía se encargó de recoger aproximadamente 17 bolsas de 1 metro por 2 metros de ancho, y eso empezó a almacenar hojas de distintas especies: mango, palmera, bambú, yarumo, que son básicamente como los árboles que tenemos sembrados en el edificio central de Suramericana. Entonces fue como también volver como a esa nostalgia, porque han pasado 8 años, 9 años de yo no haber visto las bolsas. Yo conservo siempre las bolsas, lo otro se desecha, el material vegetal se desecha. Una vez termina la exposición, ese material vuelve a la raíz, vuelve a la tierra y se vuelve compost, o se vuelve pues elemento de biodegradación. Pero con las bolsas lo que yo hago es almacenarlas debajo de la cama de mi abuelo o en algún closet, y cuando vuelve y aparece raíz es volver a que esas bolsas, estos vestidos tengan un cuerpo, tengan una materialidad. Cuando yo las saco para mirar el estado de conservación, si había que hacer costura, si había que repararlas, las bolsas vestimentarias hacen esto, como un vaivén, como un acordeón, y parecen volver a la vida. Entonces fue como mágico, ¿cierto? Fue como volver a traer ese pasado que yo nunca creí jamás que iba a estar en Sura, ni en Raíz, ni que 8 años después se iba a formar una exposición completa y total acerca del jardín. Yo fui criticado por muchas profes sobre la influencia del vestido. Mi tema en ese momento era la influencia del vestido en el mundo vegetal. Mi trabajo era particularmente sobre esos temas, como la naturaleza influía sobre las concepciones estéticas de la moda, y en algún momento eso fue mal mirado, mal visto, no tuvo, digamos, alguna relevancia. Y 8 años después, Sol Astrid Giraldo, a través de Suramericana, me llama y me dice: necesitamos esas bolsas, necesitamos esos cuerpos, al lado de la obra de Estelas de Hugo Zapata del año 87, que se encuentra en los exteriores y en los alrededores del edificio central. Y me dice: mira, quiero que sea un jardín, que empiecen a emerger estas flores carnales. Y empezamos a ir al edificio, a hacer visitas guiadas, a recoger las plantas con el personal, con Daniel, el chico encargado del personal de mantenimiento, a mirar qué estaba pasando allí, qué plantas se podían recoger, las instrucciones para el personal de jardinería, entrar a ver el espacio, mirar cómo se hacía ese montaje. Cuando yo voy días antes de la exposición y veo los paneles, veo la pintura, un verde pistacho, y empiezo a mirar las obras de Obregón, de Liliana Palacios, de todos esos artistas que uno ve solamente en catálogos, solamente en los libros de historia moderna de Colombia, del arte moderno y contemporáneo colombiano, y también latinoamericano, porque son artistas muy conocidos en la región. Entonces uno empieza a notar como que Raíz es una historia del arte en Colombia y del arte latinoamericano contada a través del jardín, y tener la posibilidad de estar allí es como hacer parte, ser como una flor de todo ese jardín, de todo ese entramado, todo ese cuidado ornamental y vegetal que ha puesto Sura al servicio de la comunidad y del público. Y es para mí un honor como estar allí, estar con ese vestido de flores. Yo creo que hacer arte es también crear vida. Yo creo que hacer arte es también crear vida, es crear compromiso con el mundo. Yo pienso que es también asumir un mundo propio, un mundo que también nos es nuestro, y que también la docencia a través del arte ha ayudado a mi vida muchísimo. El encontrarme con chicos, chicas en el sector de la secundaria, de la universidad, poder trabajar con ellos y con ellas, también eso ha nutrido muchísimo mis procesos de arte y mis procesos artísticos, porque es en los otros y en las otras donde yo puedo también crear unas necesidades y puedo crear unas tramas de sentido, ¿cierto? Es desde ahí. Y creo que la pregunta para el mundo y para quien me escucha es:
¿Cómo nos aseguramos de vivir? ¿Cómo usted se asegura de vivir la vida, de atravesar ese mundo social, ese mundo de sensaciones, de ese sensorium? ¿Cómo nos vamos atravesando, cómo la vida va pasando por nuestros cuerpos y va creando unas sensaciones? Para mí es desde el arte. No sé para ti cuál pueda ser esa forma de asegurarte de vivir.